Muy bien. Buenos días a todos. Muy buen día. Bueno, entonces la semana pasada, en la charla anterior, hicimos una presentación de este escrito tan maravilloso que forma parte del canon del Nuevo Testamento. Entonces vamos a tratar de leer en este encuentro. No, de mañana es el Vamos a tratar de leer en este encuentro el primer bloque, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta final del capítulo 2. Allí vamos a terminar. ¿Qué pasó? Bueno. Silencien perdón, Leandro, pero si todos pueden silenciar su micrófono, por favor. Muy bien, bueno, gracias. El texto comienza con un prólogo muy conocido, muy escuchado. Se lee en varias ocasiones en la liturgia y si mi memoria no me falla es la primera o la segunda lectura, la segunda debe ser, de el día de Navidad, de la misa de la Navidad. Estos primeros 4 versículos con los que se introduce este escrito, que tienen mucha solemnidad. El texto dice así: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Hasta allí entonces este prólogo. Fíjense que el autor comienza haciendo una comparación entre las veces que Dios habló en estos últimos tiempos y en el pasado. Y en esta primera comparación que el autor realiza, es un recurso bastante frecuente, que lo vamos a ver que va a ir apareciendo a lo largo de todo el escrito. Él siempre compara lo antiguo con lo nuevo. Y en esta comparación siempre él va a encontrar o va a mostrar que lo antiguo es múltiple y lo nuevo es único. Esto en el pensamiento del autor, que tiene una influencia helenista, neoplatónica, en realidad le viene a él por toda la corriente judía de Filón de Alejandría, que es un autor muy importante, un exégeta, un judío de la diáspora, que escribió varias obras anterior a Jesús, no mucho tiempo, del siglo I antes de Cristo, que escribió muchas obras que son muy útiles justamente no solo para conocer la época, sino para conocer el pensamiento de los judíos de la diáspora del tiempo de Jesús, porque es un rabino, un pensador muy influyente. Bueno, y una de las características que utiliza, siguiendo una matriz propia del pensamiento griego, es que la perfección está en lo único y no justamente en lo múltiple. Por eso él va a utilizar este recurso para comparar siempre lo múltiple con lo uno, y justamente para resaltar que en lo uno, que es el acontecimiento nuevo que está ocurriendo, en lo uno está la perfección.
Entonces, fíjense, muchas veces y de muchas maneras, Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. De esa manera se entronca también esta nueva revelación, este nuevo mensaje de Dios, con lo dicho antiguamente por medio de los profetas, ¿no? Con el Antiguo Testamento. En estos últimos tiempos, que es el tiempo escatológico, el autor de la carta a los Hebreos tiene también un pensamiento escatológico muy parecido al de San Pablo, pero sobre todo porque es un autor bastante temprano. Son autores de una escatología realizada, inminente, muy próxima, a diferencia quizás del pensamiento de los sinópticos. Ellos recalcan mucho esto de los tiempos últimos, los tiempos escatológicos, que ya comenzaron en Cristo, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, dice el texto. En griego utiliza en judío, por medio de un hijo, por medio de un hijo que todavía no se sabe cuál es, todavía no lo dice. Fíjense que en estos versículos que leí nunca nombró el nombre de Jesús. Por eso es un recurso para crear suspenso. Nos ha hablado por medio de un hijo, habría que traducir, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Entonces aquí se dan como dos títulos muy importantes sobre este hijo por el cual Dios nos habló. Este hijo es el heredero de todo. ¿Qué significa esto? Bueno, Israel es la herencia del Señor, y el Señor tiene a Israel por herencia y a la vez Israel hereda todos sus bienes de parte de Dios. Entonces este hijo es el que hereda absolutamente todo, justamente como la carta lo indica, hereda todos los bienes que Dios realizó en el pasado por Israel, porque es parte de este pueblo, pero a la vez, al ser el heredero de todo, es también el responsable, el que va a tener que administrarlo todo, el que va a tener que, bueno, utilizo otra palabra capaz salida del mundo jurídico, de la escribanía, el que va a tener que darle sentido a todo, ¿no? No solo administrarlo. Eso ya se verá, ¿no? Pero se entenderá después de la obra que haga este hijo. El título. Son títulos que sugieren a los lectores, sobre todo a los lectores que conocen el peso específico de estas palabras, pero que serán explicadas entonces a partir de la obra que se presente del hijo. Por quien también hizo el universo. No solo hereda todos los bienes del Señor, sino que también el universo fue hecho por Él. Por lo tanto, es el responsable de toda la creación, de todo lo que existe, este hijo. Está tapado mi mate. Ya se va a destapar. Bueno. El cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, entonces aquí con los dos títulos que siguen, se agrega o se lleva el discurso a otro nivel, que tiene que ver con la identidad de este hijo. Este hijo es el... en griego se dice apaugasma, esta palabra, resplandor, que la idea sería que tiene el origen desde algo que brilla, que obviamente es el Padre.
La partícula que conforma la palabra apaugasma, apa, indica origen, origen del lugar. Y es una palabra que está aparte, que tiene un sufijo de voz pasiva. Entonces, la idea, yo sé que quizás a ustedes no les interesa tanto la lexicografía propia de las palabras, pero es para poder explicar mejor lo que el autor nos está queriendo decir al decir que Jesús es resplandor de su gloria. Lo que se indica es que Él recibe su ser de alguien, le viene de alguien. Por eso la pasiva y por eso esta idea del origen, de lo recibido por el Hijo, por este resplandor de la gloria del Padre. Y dice la impronta de su sustancia. Otra idea también importante, el resplandor no puede separarse de la fuente, ¿no? Ahí hay, digamos, un pensamiento trinitario incipiente, aquello que nosotros afirmamos cuando decimos que el Padre y el Hijo son dos personas distintas, pero que poseen una misma y única naturaleza, ¿no? Según la fe de Nicea. Y el Hijo como impronta de su sustancia. La impronta es... Espere que me perdí. Es el versículo 3. Sí, es el carácter. El carácter. Esa expresión nosotros la utilizamos, ¿vieron? Para decir que el bautismo imprime carácter. Lo recordarán del catecismo. ¿Qué significa que el bautismo imprime carácter? Bueno, decimos, la teología enseña que el sacramento recibido marca como un sello en nuestra vida, en nuestro ser, que no se puede borrar nunca, que no se borra. Quizás nosotros podemos perder la gracia del bautismo, pero no dejaremos nunca de estar bautizados, o sea, no dejaremos nunca de ser hijos de Dios, porque el sacramento es eficaz más allá de nuestra disposición. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque se utiliza la palabra carácter, lo que aquí se traduce como impronta. ¿Qué es lo que está pensando el autor? El Hijo es el sello de la sustancia. Los sellos son los del anillo real. El rey sellaba sobre el lacre, y en el lacre, en la carta, quedaba marcado el sello. Ese sello representaba al rey. Era el sello de su identidad, de su sustancia real. Bueno, eso es el Hijo es el sello del Padre. Esa es la imagen que se intenta evocar aquí. El Hijo tiene la forma exacta del Padre, ¿sí? Bueno, no voy a poder tomar mate hoy, me parece. Y agrega luego tres términos más, que tienen que ver no con la identidad del Hijo, sino que tienen que ver con su obra. El que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, dice el autor. Entonces, esos tres títulos apuntan justamente a describir el poder que tiene y la obra realizada por este Hijo, del cual se está hablando. Por este Hijo que es resplandor de la gloria del Padre, que es el sello de su anillo, de su ser. El Hijo sostiene todo con su palabra poderosa, tiene una palabra que es eterna, que es poderosa, y que
cuando llevó a cabo la purificación de los pecados, obviamente nosotros pensamos enseguida en su muerte en la cruz, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Nosotros pensamos aquí en la resurrección, en todo el ciclo, si quieren, que comienza con la resurrección. Aquí de paso, por si me olvido, para el autor, que Jesús se siente a la derecha de la majestad en las alturas, es lo mismo que decir Jesús resucitó. Nosotros quizás con la teología lucana pensamos que resucitó y que después subió al cielo y ahí se sentó a la derecha y de ahí envió el Espíritu Santo. Bueno, pero toda esa es una descripción propia de la teología de Lucas. Sentarse a la derecha ya es resucitar de hecho. La ascensión es una descripción lucana. En el Nuevo Testamento está por Lucas, no por otro. Obviamente, al decir que está resucitado, una forma de marcar que triunfó por sobre todo, es decir, se sentó a la derecha de Dios. Muy bien. Y dice que el autor, un poco para introducir el tema que sigue, agrega luego que se sentó a la derecha con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. O sea que, sentado a la derecha, se puso por encima de todos los ángeles, dice el texto. Entonces aquí el lector puede preguntarse, bueno, pero era obvio que estaba por encima de todos los ángeles, porque ningún ángel es el resplandor de su gloria y la impronta de la sustancia del Padre. ¿Cómo no se va a sentar por encima de todos los ángeles? Lo que pasa que aquí el autor, con esa afirmación, es como que introduce un indicio de algo que tendrá que explicar a continuación, que tiene que ver con el ciclo de Jesús, y es lo que va a desarrollar. Va a comparar a Jesús con los ángeles y después va a comparar a Jesús con el ser humano, con los seres humanos. ¿Sí? Por eso entonces hace referencia a que él está por encima de los ángeles, porque los hombres no están por encima de los ángeles y en un momento de su argumentación él nos va a decir que este hijo se hizo hombre, es un hombre. Por eso hace la referencia. Bueno, ahí estoy spoileando la carta, pero es para que entiendan su diseño. Muy bien. En efecto, dice el texto, versículo 5. Entonces aquí comienza con la comparación con los ángeles. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y también, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros. Pero del Hijo, versículo 8, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría entre tus compañeros. Y también tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obra de tu mano son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, todos como un vestido envejecerán, como un manto los enrollarás, como un vestido y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿Es que no son todos ellos espíritus, servidores, con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el autor?
Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, quizás viéndolo en su propia Biblia, en el margen, ustedes pueden ver que el autor encadena un montón de citas bíblicas tomadas todas del Antiguo Testamento, sobre todo del libro de los Salmos. Hay solamente en el versículo 5 un texto del segundo libro de Samuel, que es muy importante porque es un texto mesiánico, pero después todos textos de Salmos. Salmo 2, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 104, Salmo 97, un montón de salmos, Salmo 110, todos salmos allí encadenados. Y en todos esos salmos, donde él compara al Hijo con los ángeles, justificando por qué el Hijo está por encima de todos ellos, utiliza también todos títulos cristológicos pronunciados o predicados del Hijo. Fíjense, en el versículo 5 lo llama, poniéndolo en boca de Dios Padre, o sea, diciendo que ese Hijo, Dios Padre le dijo, Hijo mío eres tú. Es un título. Ser el Hijo del Padre es un título. Luego en el versículo 6 lo llama primogénito. Como en la carta a los Colosenses, el primogénito de muchos hermanos. Ahí está la idea de la herencia, ¿no? Que había dicho, y la idea de que por él hizo el universo, él es el primogénito de la creación, ¿no? Se empieza a desarrollar aquí, es el año 70, el mismo año en que se escribe la carta a los Colosenses, el mismo momento histórico, se empieza a desarrollar la cristología cósmica, que en este autor de la carta a los Hebreos y de la carta a los Colosenses la vemos más en germen, y ya en la carta a los Efesios la vemos bien terminada, bien elaborada, por el escrito ese, el escrito paulino de la carta a los Efesios. Bueno, me voy a ir a cambiar la bombilla, me parece. Entonces él es el primogénito, luego lo llama Dios, en el versículo 8, y en el versículo 9, o Dios lo llama, al mismo Hijo. En el versículo 10 lo llama Señor, o Señor. Y ahí se acaban los títulos, ¿no? Entonces, después de toda esta cadena de citas de salmos aplicadas a Jesús, para mostrar que Él es superior a los ángeles y que por lo tanto tiene toda esta identidad, es el Hijo, es el primogénito, es Dios, es Señor, luego de hacer todas esas afirmaciones, termina diciendo, es que no son todos, dos preguntas, ¿no? En el 13, ¿a qué ángel dijo alguna vez siéntate a mi derecha? Hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies, aplicándole a él el Salmo 110, por segunda vez, porque ya lo había aplicado en el versículo 3, al decir que se sentó a la derecha de la majestad. Aquí lo vuelve a decir más completamente, o no más completamente, otra frase del Salmo 110. Las dos son tomadas del Salmo 110. Y luego agrega que es un salmo muy importante, es el texto más citado en la carta a los Hebreos, ya van a ver. Es que no son todos ellos espíritus servidores, diciendo de los ángeles, con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Entonces aquí el autor, a partir del capítulo 2, versículo 1, va a cambiar su forma de hablar. Ustedes van a ver que a lo largo del escrito el autor va parangoneando un texto formulado, digamos, de manera indicativa, en indicativo, ¿no? Donde él describe, elabora un discurso, y
finaliza después introduciendo un lenguaje parenético, una parénesis, una exhortación, donde él exhorta a sus oyentes, a sus lectores, generalmente hablándoles en subjuntivo, y justamente con lo propio del lenguaje exhortativo, ¿no? Pinchándolos para que analicen una situación, para que traten de pensar especialmente un punto que él quiere, para que consideren un punto que él quiere remarcar. Entonces allí dice, por lo tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también nosotros con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo, repartidos según su voluntad? Gracias a estas exhortaciones, donde el autor deja entrever una consideración dirigida directamente a la comunidad en la que está pensando cuando escribe este ensayo, este discurso, esta homilía, nosotros podemos presumir, podemos pensar cuál es la situación en la que se encuentra esa comunidad, cuál es el problema que puede estar detrás. Yo no se los voy a decir así en el capítulo 1, vamos a tratar de ir describiéndolo en la medida que nos vamos encontrando con estas exhortaciones, y así vamos como armando el perfil de esta comunidad. Son los textos más útiles, estas exhortaciones, para poder pensar el contexto vital en el que se pronuncia por primera vez esta carta, iba a decir, este escrito, ¿no? ¿Qué es lo que el autor tiene? ¿Cuál es la comunidad que el autor tiene delante? Más allá de que él haya pensado que esto podía ser después pronunciado en otras oportunidades, leído delante de otras comunidades, él considera ciertas situaciones especiales, que son la comunidad, que se trata de la situación que está viviendo la comunidad que él tiene delante. Entonces, ven, retomo esa exhortación. A ver, les propongo que ustedes la lean del versículo 1 al 4, un segundito, y yo de paso voy a cambiar mi bombilla, y traten de pensar, Pancho, Esther, María o Kili, a ver qué se imaginan, cuál es la situación en la que se encuentra esta comunidad. Perdón. Vamos, un segundo. Díganme, cuando se animen a decir algo. Y están a la deriva. Exacto. Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. ¿Ves que hace referencia a que no nos extraviemos, no nos perdamos? Si les está diciendo eso es porque hay evidentemente una posibilidad de que pierdan el rumbo, que pierdan el sentido. Y no lo veían como el Salvador, como el Hijo de Dios, se ve. O sea, bueno, ahí no sé dónde lo justificarías eso. Y porque él empieza a decir, fue anunciado primero por el Señor, nos lo confirmaron que habían escuchado,
si rechazamos semejante salvación. Ah, está bien, sí, sí, tenés razón. Sí, bueno, justamente hay algo que tiene que ver con eso. Nosotros nos podemos extraviar porque podemos caer en una situación de rechazo de tan grande salvación. Dice el de no autor. escuchar su palabra. ¿Qué palabra, Esther? La palabra que les dejó el Señor cuando les predicaba y los Exacto. que Y iban la de los transmitiéndola testigos. después. Muy Claro. bien, muy bien. Hay que conservar una palabra, un legado. Muy bien. Sí. Mucho más no podemos decir a partir de esta exhortación. Pero ven que esto ya nos marca un rumbo que no podemos perder de vista, porque entonces la argumentación que el autor haga, más allá de que sea una argumentación teológica, teórica, tiene delante una comunidad que está con riesgo de pasar toda esta situación. ¿Sí? Entonces, sus argumentos, la selección de sus ideas y de los motivos que va a plantear, estarán en función de todo este problema. Muy bien. Entonces, luego de esta exhortación, de paso les dejo como idea, algo que yo nunca lo pude hacer, pero se me había ocurrido hace tiempo, y en algún momento lo haré. Pero es lindo para predicar un retiro, sobre todo a una comunidad, a un grupo, que viene haciendo camino hace tiempo, justamente trabajando con estos textos, con todas las exhortaciones de la carta a los hebreos. Porque son textos que sirven como cuestionamiento para el grupo, donde todo el grupo, a partir de ese cuestionamiento, tiene que hacer un examen de conciencia, una revisión de vida, tiene que convertirse. Entonces, es muy interesante leer este escrito en esa clave. No tanto en una clave individual, el autor la pensó en una clave comunitaria. Bueno, ven que estaba tapada mi bombilla. Muy bien, entonces va a comenzar la segunda argumentación, en donde va a comparar, después de haber comparado a Jesús con los ángeles, lo va a comparar con los seres humanos. Y este es un texto entrañable, quizás de los más bellos que tiene la carta y compitiendo por el top 10 de los textos más maravillosos del Nuevo Testamento, les diría. Versículo 5. En efecto, dice, Dios, entonces acá cambia el lenguaje, ¿no? Deja de hablar de manera parenética y va a comenzar de vuelta con un lenguaje descriptivo, en indicativo. En efecto, Dios no sometió a los ángeles al mundo venidero del cual estamos hablando, pero atestiguó alguien en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él te preocupes? Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles. De gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Hasta aquí se habrán dado cuenta, él dice en el versículo 6, pues atestiguó a alguien en algún lugar, ¿no? O sea, está citando un salmo. También, el salmo número 8, un salmo muy conocido que aparece siempre en la liturgia de las horas, ¿sí?
Una aclaración que no quiero perder de vista. En el versículo 5 el autor dice, en efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero es este que comenzó, estos últimos tiempos, de los cuales había empezado a hablar ¿dónde está? En el versículo 1. No, en estos últimos tiempos, en el versículo 2. En estos últimos tiempos. Estos tiempos últimos es este mundo venidero, es este mundo que viene. Bueno, en este mundo, en este tiempo escatológico, del cual nosotros somos testigos y partícipes, Dios nos sometió a los ángeles el mundo, dice. Por eso atestiguó alguien. Entonces ahí viene la cita del Salmo número 8, que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que de él te preocupes. Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste, dice. El salmista allí se cuestiona, delante de Dios, qué somos los seres humanos para que vos te acuerdes de nosotros y hayas hecho todo lo que hiciste por nosotros, haciendo referencia a la obra creada, a la creación. Y diciendo, nos hiciste por un poquito inferior a los ángeles. Entonces fíjense, antes se había dicho que ese hijo es superior a todos los ángeles. Pero ahora se habla del ser humano y se dice, a nosotros nos hiciste inferior a los ángeles. ¿Cómo sale de esta el autor, no? ¿Para qué entra en esta? Y en el versículo 8 dice, agrega, todo lo sometiste bajo sus pies, que es parte del Salmo, ¿no? Todo lo sometiste bajo los pies del ser humano, ¿no? Dice el salmista, y cuando habla de ese todo, habla de la creación. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Mas al presente, dice, no vemos todavía que le esté sometido todo. Nosotros al presente no vemos que toda la creación nos esté sometida. O sea, no vemos la realización perfecta de ese mandato de la creación, si quieren, que se nos indica. De hecho, la creación a veces es bastante rebelde y nos doblega, ¿no? Un terremoto, un maremoto, o nosotros pretendemos controlarla sin conocerla lo suficiente, y eso trae consecuencias, dicen que los problemas climáticos que vivimos estos últimos tiempos tienen mucho que ver con la tala de los bosques, de la Amazonia, que a veces traen inundaciones, que destruyen los campos, otras veces sequías, o por lo menos todo un cambio climático que afecta a los campos, que afecta nuestro trabajo, por ende. Bueno, si esto es así, como dicen algunos científicos del momento, entonces es verdad lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo, que al presente no vemos todavía que le esté sometido todo. Pero agrega después, agrega un pero, fíjense, versículo 9. El mate da suspenso, ¿vieron? Agrega un pero. Pero aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, entonces aquí introduce por primera vez, esta verdad cristológica de la encarnación. A aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poquito, porque cuando se sentó en la majestad de las alturas, se acabó la inferioridad con los ángeles. Pero mientras vivió entre nosotros, dice que fue hecho inferior a los ángeles, porque era parte nuestra. Lo está suponiendo con el Salmo que acaba de citar, que nos hiciste poco inferior a los ángeles. Bueno, aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, y da su nombre propio por primera vez, hoy le vemos, coronado de gloria y honor, por haber padecido la muerte,
Pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Entonces aquí introduce otro tema, ya había introducido el de la resurrección, diciendo que él se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, y ahora va a introducir el misterio de su muerte. Y reconoce que padeció la muerte, pero por la gracia de Dios, esa muerte se transformó en un bien para todos. En un bien para todos. Y eso es lo que el autor va a explicar ahora, o va a empezar a explicar ahora. Versículo 10, fíjense. Aquí se introduce una razón de conveniencia, ¿no? Que yo siempre, este versículo me cuestionó en el sentido de que necesariamente uno no lo va a entender nunca. Y está bueno hacerse la pregunta y hacérsela incluso en oración, porque no va a encontrar una respuesta lógica a esto, porque es una pregunta, aquí está formulado como afirmación, como razón de conveniencia, pero si nosotros nos lo presentamos como pregunta, como cuestionamiento, siempre vamos a descubrir que esa conveniencia forma parte de una lógica que nos resulta absolutamente ajena y misteriosa, y que no podremos en este mundo por lo menos clarificar lo suficiente, simplemente la podremos aceptar por gracia y en el amor de Dios. Miren la razón de conveniencia. Convenía, dice el autor, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, está hablando de Dios Padre, llevar a muchos hijos a la gloria. Llevar a muchos hijos a la gloria, que seríamos nosotros. Perfeccionando, aquí va a aparecer un verbo, es el verbo teleios, por ahora no se los voy a explicar, porque va a aparecer 7 veces en toda la carta, y que tiene un valor también extraordinario, es un término teológico acuñado por el autor. Importantísimo para entender el mensaje de la carta a los hebreos. Simplemente se los anticipo, se los vaticino. Convenía, en verdad, que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al autor que iba a guiarlos a la salvación. Al autor que iba a guiarlos a la salvación. El autor de la carta a los hebreos ve una conveniencia en lo realizado, dice él, por el Padre, de que este Hijo llamado Jesús sea perfeccionado mediante el sufrimiento, para poder llevar muchos hijos, para poder guiar a muchos hijos a la gloria. Eso es lo que está diciendo. Entonces agrega, pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. ¿Quién es el santificador y quién es el santificado? El santificador es Jesús y los santificados somos nosotros, los seres humanos todos. Dice, tienen todos el mismo origen. Uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Empieza a ser escalofriante, porque de este Hijo se había dicho que su origen es el resplandor de la gloria y el sello de su sustancia, la impronta de su sustancia. Ese era el origen de este Hijo. ¿Cómo puede ser que también este Hijo santificador llamado Jesús tenga el mismo origen que los santificados que somos nosotros?
Acuérdense que estamos en una razón de conveniencia, es conveniente que esto sea así. Y agrega, o lo leo para que se entienda, pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Como tenemos el mismo origen, este Hijo, santificador nuestro, llamado Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Cita allí un salmo que pone el autor en boca de Jesús, es el Salmo 22. Y también, y cita ahora al profeta Isaías, y también en él pondré yo mi confianza, y nuevamente, aquí estamos, o henos aquí, es decir, aquí estamos, yo y los hijos que Dios me ha dado. Esas palabras que dice Isaías, se las apropia el autor y las pone en la boca de Jesús. O sea, diciendo, él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque tal como dice la Escritura, él dijo anunciar el nombre de Dios a sus hermanos, que somos nosotros, el salmista pone esa palabra en boca de Jesús, y él dice que aquel en quien Dios puso su confianza, que es este Hijo, pronuncia, aquí estamos, yo y los hijos que Dios me ha dado, asumiéndonos a nosotros como sus hijos, en un gesto de profunda ternura, en un gesto de profunda ternura. Entonces agrega el autor, versículo 14, por lo tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas. Así como cualquier hijo natural, no adoptado, cualquier hijo natural, comparte sangre y carne, así también él compartió con nosotros la sangre y la carne, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Este también es un versículo, hace referencia a la redención, ¿no? Es una categoría que aquí asume el autor para pensar en misterio salvífico, como que nosotros estábamos en posesión del diablo y que solamente haciéndose como nosotros, teniendo carne y teniendo sangre, solamente de esa forma, él podía reducirlo al diablo, a la impotencia, porque él tenía el dominio sobre la muerte, el diablo tenía el dominio sobre la muerte. Entonces, reduciéndolo a la impotencia, el dominio ahora lo tenía Jesús sobre la muerte. Eso es lo que él está pensando, ¿ven? Leo todo con el versículo que sigue. Por lo tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Lo que el autor aquí parece entender es que el diablo tiene un dominio especial sobre nuestra experiencia de la muerte. De tal modo que nosotros, si vivimos la muerte con el diablo, la vivimos con un temor, con desesperación, podríamos decir. Con una desesperación que nos esclaviza, que nos hace esclavos, o sea, no nos deja vivir como hijos. Pero Jesús nos liberó de ese sometimiento, de esa esclavitud, para que vivamos como hijos, y para que por lo tanto la muerte
la vivamos como un tránsito, como un paso hacia Dios, del mismo modo que lo vivió él. Y por lo tanto, parece heideggeriano el autor, ¿no? Que tiene ese pensamiento de que el hombre es un ser para la muerte. Pero bueno, sí, evidentemente él está pensando toda la vida humana desde la experiencia de la muerte. Entonces, si nosotros nos liberamos de esa esclavitud, entonces reacondicionamos toda nuestra vida en orden a Dios, no en orden a ese temor que nos paraliza, que nos hace esclavos y que nos hace hacer el mal. Empezamos a vivir la vida del Hijo, ¿no? Esa sería la idea. Versículo 16. Porque ciertamente, dice el autor, y acá vuelve con los ángeles, porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano. El autor es lindísimo esto. No es a los ángeles a quien Jesús le tendió la mano para ayudarlos. Uno dice, claro, por eso se tuvo que hacer inferior a los ángeles, se tuvo que hacer como nosotros. Esto nos dignifica delante de los ángeles, porque ellos serán superiores a nosotros, pero a ellos no les tendió la mano Jesús, como a nosotros. Jesús el Hijo, ¿no? Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Y aquí introduce una categoría también veterotestamentaria. Uno podría decir, bueno, ¿por qué si está hablando de la humanidad en general, aquí, por qué no dice de la humanidad, de los hijos de Adán, haciendo referencia a todos los hombres? ¿Por qué dice a los hijos de Abraham? ¿Qué les parece? A ver si se dan cuenta. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. El padre, nuestro padre en la fe. ¿Y por qué eso será importante en este caso? Porque para recibir la mano que Jesús te tiende, tenés que tener fe. Si no hay fe, esa mano no la ves. ¿O no, Esther? Sí, tenía apagado el micrófono. Sí, te vi apagar, por eso. Es así, ¿no? Esa descendencia de la que venimos de la fe es la que nos recuerda siempre de dónde venimos y a dónde vamos. Es lo que yo interpreto de esa forma, ¿no? Sí. Y es la que nos une a toda esta obra realizada por el Hijo. Si no hay fe, nosotros no nos unimos, no somos nada. Participamos, no podemos participar de esto. Seguimos en la esclavitud. Exacto. En la esclavitud del diablo. Entonces, por eso aquí se cambia el colectivo al que se está refiriendo. Ya no son los hijos de Adán, del cual el Hijo se hizo parte, sino es la descendencia de Abraham. Es todo el grupo de personas que se animan a vivir la fe. La fe, exacto. Y a seguirla llevando y teniéndola presente, como es lo que él incita a tener esa palabra presente, esa fe. Exactamente. Versículo 17. Por eso, dice el autor, y esto tiene que ver con, fíjense, él, después de esta razón de conveniencia que había planteado en el versículo 10, él introduce en el versículo 11, en la segunda parte del versículo 11, un kai en griego, que es, aquí está traducido como un por eso, como una razón, ¿no? Como una conclusión que busca, que razona sobre esta conveniencia y presenta la afirmación, ¿no? Entonces dijo, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, y ahora va a decir en el versículo 17, por eso
tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, que somos nosotros, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que respecta a Dios, en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo. Entonces él aquí va a introducir también por primera vez, así como introdujo la idea de la muerte en el versículo 9, ahora va a introducir otro tema, que es el que él va a articular para pensar el misterio de la muerte de Jesús, que es este título, esta vocación o oficio, este ministerio de Jesús, que es el ministerio de ser sumo sacerdote. Aquí lo va a introducir por primera vez, después se ocupará de explicarlo, porque va a tener que explicar cómo es que Jesús llegó a ser sumo sacerdote. Después lo va a explicar. Pero entonces él por ahora lo presenta como razón de conveniencia. Por eso él tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, se tuvo que hacer igual en todo a nosotros, para poder ser, ya da por hecho que es el sumo sacerdote, pero siendo el sumo sacerdote, si él no era igual a nosotros, no podía ser... traer la redención. Todavía. Es el versículo 18. No podía ser, leo y después retomo. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que respecta a Dios y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. O sea, tuvo que asemejarse en todo a nosotros, para, siendo sumo sacerdote, que le daba la capacidad para interceder por nosotros, pueda ayudar a los que están pasando la prueba del sufrimiento. Porque es nuestro hermano, porque la pasó. Pero este hermano, que llegó a ser sumo sacerdote, ya se nos va a contar cómo, porque es todo un tema, alcanzando ese ministerio, ese oficio, y por haber pasado como nosotros la prueba del sufrimiento, puede ser con nosotros entonces misericordioso y fiel. Puede ser para nosotros alguien que intercede, pero lo hace con misericordia, lo hace con fidelidad. Esta es una nota distintiva para el autor. Lo que también nos está diciendo indirectamente es que ningún sumo sacerdote hasta ahora había sido nunca misericordioso y fiel. Esta es una nota propia. Este es como un grado máximo que este sumo sacerdote obtuvo a partir de una capacidad propia. Se hizo igual a nosotros y pasó la prueba del sufrimiento. Pero bueno, esto trae hasta ahora más preguntas que respuestas, porque el autor las va a ir dando a lo largo de toda la carta. ¿Cómo todo esto es posible? A ver, explícamelo. Bueno, se los explicará en los próximos encuentros. O quédense leyendo la carta que lo va a explicar. Pero bueno, en toda esta parte es como que se introducen, eso es un poco lo que les quise advertir. Quizás después vuelvan sobre esto, vuelvan sobre este video, cuando hayamos visto lo otro, para reconocer aquí un montón de temas que después van a aparecer en la argumentación de la carta, el de la perfección que les dije, el de la resurrección que se sienta en la majestad del cielo, el de la muerte y el del sumo sacerdocio, con características de misericordia y fidelidad. Todo eso el autor lo va a retomar y lo va a argumentar más extensamente en su escrito. Todo lo tiene que explicar. Cualquier judío que lo escucha por primera vez en el siglo I le diría, pará, explícamelo, porque esto si no, no se puede entender lo que estás diciendo. Para nosotros pueden ser afirmaciones, el autor las dice y se acabó, y yo las recibo y me las
me las apropio sin cuestionarlo, porque no sabemos cuál es el trasfondo que está detrás. Pero para los oyentes o lectores contemporáneos al autor, nada de todo lo que dice puede ser apropiado así nomás. Porque el autor está haciendo referencia a todas instituciones del Antiguo Testamento donde no es tan fácil decir lo que se dice, porque son instituciones cerradas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para finalizar. Es como decías recién, nosotros ya lo recibimos todo esto masticado y llevado, ¿no? En las homilías de los sacerdotes, en las charlas, en el conocimiento exegético de la palabra. Entonces, todo esto es como que nosotros descubrimos cosas así que nos interpelan. A pesar de todo, hay palabras, hay hechos, hay formas que nos siguen interpelando, y eso es lo hermoso del misterio, creo yo. Sí, claro que sí, claro que sí. Hermoso todo, muy claro y muy didáctico como siempre, Leandro. Bueno, muchas gracias, Esther. Bueno. Muchas gracias a vos. Un saludo también a Telma, que estaba enferma allí mirando por Facebook. Mejorate, Telma, y a todos los que estén mirando ahora o vean después. Y cualquier cosa, bueno, si surge alguna pregunta o algo que quieran volver a charlar en el próximo encuentro, me escriben la pregunta si quieren al mail o se le acercan a María si no se animan a escribirme, pero mejor escríbanme, así quizás ya les puedo contestar en el momento. Y bueno, lo vamos tratando de resolver. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias.